dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta palabra. Gracias por la bendición, Dios mío, que está derramando a través de ella. Gracias, Señor mío, por todo lo que estará haciendo a través de su palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús. Leí Jeremías 1, versículos 5 y 6. El tema se llama vida con propósito. Antes que nosotros fuimos formados en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Así como Dios conocía a Jeremías antes que lo formase en el vientre de su madre, asimismo también Dios, Él ya nos conoce o ya nos conocía antes que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre. Y Dios, Él nos ha llamado con un propósito, Él nos ha enviado a esta vida con un propósito que nosotros debemos de descubrir, un propósito que nosotros, ¿verdad?, debemos de entender. Siempre las preguntas, las interrogantes que el ser humano se hace, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué existo yo? Son interrogantes que las personas se realizan a sí mismos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué existo yo? Y esto, claro, el propósito de existir o de nuestra existencia, lo vamos a entender cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar en nuestra vida. O sea, cuando nosotros buscamos a Dios. El ser humano, mientras no ha tenido el encuentro con Jesucristo, esta persona no entiende por qué existe. Esta persona de repente tiene muchos logros en la vida y piensa que esa es la existencia de él. Por eso es que existe. Pudiera ser fama, pudiera ser una profesión que logró, pudiera ser una familia. Y de repente pudiera pensar esta persona que ese es el propósito de su existencia. Pero esas son bendiciones que Dios nos permite a nosotros. Pero Dios quiere que nosotros entendamos y podamos conocer el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Entonces, para nosotros conocer el propósito de Dios en nuestra vida, tenemos que poner a Dios como el centro de todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que poner a Dios como el centro de todo lo que nosotros hacemos, el centro de nuestra vida y de todo lo que nosotros hacemos. Dice aquí la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre te conocí. Y dice, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces quiere decir que Dios ya nos creó con una finalidad, con un propósito. Dice que antes que Jeremías fuese formado, Dios ya lo conocía, porque Él sabe todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces Dios conoce todo. Y antes que nuestra madre nos diera luz, ya Dios nos conocía. Y ya sabía por qué fuimos creados, cuál fue el propósito de ser engendrados en el vientre de nuestra madre. Entonces, luego nuestra madre nos dio a luz. Venimos a esta vida y claro, todos nosotros venimos sin conocimiento alguno. No sabemos ni el bien ni el mal. Pero poco a poco nos vamos desarrollando y es ahí donde el ser humano tiene que buscar a Dios para descubrir el propósito de Dios en su vida. Qué bonito es cuando alguien recibe la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios y le da esa oportunidad a Dios.
Entonces esa persona va a comenzar a descubrir el porqué de su existencia. Entonces esa persona se va a comenzar a dar cuenta por qué existe en esta vida. ¿Quién le va a ir enseñando, mostrando todo ello? Dios, conforme va caminando en el camino del Señor. Entonces, la Biblia nos enseña que fuimos creados con propósito. Dios nos creó con propósitos, ¿verdad? Dios nos creó con propósitos y siempre en esta vida hay personas, o sea, hay seres humanos o personas que no han entendido el propósito de Dios, el propósito de su existencia. Ellos siempre se hacen interrogantes. Ellos se hacen preguntas sobre la existencia de ellos en esta vida. Y la primera pregunta es, ¿por qué vivo yo? Una pregunta de existencia, ¿por qué vivo yo? O en otras palabras, ¿por qué existo? Entonces, nosotros miramos en la palabra del Señor que así como Jeremías, Dios lo creó y Él lo creó con un propósito, así también nosotros, Dios nos ha creado con un propósito. Dios nos ha creado con una finalidad. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que Dios no trabaja de improviso. Dios ya todo lo tiene planificado. Dice, según nos escogió Él a nosotros, en Él antes de la fundación del mundo, así como Dios le dice a Jeremías, antes que naciese te santifiqué, ¿verdad? Antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí. Entonces, asimismo nosotros, antes que Dios creara o formase este mundo, fundase el mundo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que Dios fundara este mundo, ya nosotros estábamos escogidos para hacer la voluntad de Dios. Ya usted estaba elegido o elegida para hacer la voluntad de Dios, pero usted debe de saber cuál es el propósito entonces de su existencia en esta vida. Y dice que antes de que Él fundara este mundo, Él nos escogió a nosotros. Eso da a entender que no existíamos en ese entonces, así como Jeremías no existía. Pero ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito en la vida de nosotros. Entonces viene Dios y luego nos llama y luego nosotros tenemos ese encuentro con Jesús y luego nosotros comenzamos a entender el propósito de nuestra vida. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió Dios? Antes de la fundación del mundo. Ya estábamos elegidos o escogidos para hacer la voluntad de Él. Ya estábamos preparados para hacer la voluntad de Dios. Así como Dios le dijo a Jeremías, antes que te conocieses, antes que te formase en el vientre de tu madre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Entonces, Dios nos escogió, ha escogido millones de personas para que hagan su voluntad. Ha llamado a millones de personas para que hagan su voluntad. Hay personas que han recibido a Cristo, pero se han apartado porque de repente no entendieron el llamado de Dios, no entendieron el propósito de Dios. Mas si usted es una de estas personas, yo le digo que se vuelva a Dios, que vuelva a andar en el camino de Dios, porque Dios a usted le hizo con un propósito. ¿Cuándo le formó a Dios a usted? O sea, ¿cuándo estaba en el corazón de Dios usted? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo estaba yo en el corazón de Dios? Antes de la fundación del mundo, para que hiciese la voluntad de Dios. O sea,
Dios nos hizo a nosotros y nos hizo con propósito, con un propósito maravilloso. Entonces, nosotros somos alguien especial para Dios. Somos personas que nos trajo Dios a esta vida, o permitió Dios que viniésemos a vivir en esta vida, para Él cumplir el propósito de Él en nosotros. Entonces nosotros somos muy especiales para Dios. Por eso es que la Biblia nos enseña que nosotros somos como la niña de sus ojos. O sea, somos importantes, somos especial para Dios. Usted debe de entender esto. Entonces, ¿por qué existo? ¿Por qué existo? ¿Por qué existe usted? Usted existe y Dios, porque Dios ya tenía algo planificado antes que sus padres, sus bisabuelos, tatarabuelos viniesen a esta vida. Ya Dios tenía un plan, ya Dios tenía un propósito, ya Dios tenía algo grande para su vida, para mi vida. Pero nosotros debemos de entenderlo. Ahora, recuerde, debemos de saber. Dice la Biblia que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Pero también así dice la Biblia que nosotros que hemos aceptado a Cristo somos hijos de Dios. Debemos de entender claramente esto. Porque cuando nosotros damos ese paso importante de recibir a Cristo en nuestros corazones, es entonces cuando nosotros comenzamos a caminar por el camino de la luz, por el camino que Dios estableció, y es ahí en ese camino que nosotros comenzamos a conocer el propósito de Dios, comenzamos a entender el porqué de nuestra existencia. Antes, cuando solamente habíamos sido creación, no solamente, solo creación, no entendíamos absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no se había revelado en nuestra vida. Pero un día nosotros tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Cristo para que Cristo entrara en nuestra vida. Para que Cristo, que es la luz de la vida de nosotros, comenzase a revelar, comenzase a mostrar esos misterios de Dios, esos secretos de Dios, que Dios comienza a revelar a sus hijos, que Dios comienza a mostrar a sus hijos. ¡Qué bendición es esa! Por eso es que cuando nosotros ya venimos a ser hijos de Dios, es cuando recibimos a Cristo Jesús. Yo quiero decirle, y no quiero que usted se sienta mal por esta que estamos hablando, porque de repente se tiene la idea de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a la Biblia, nos damos cuenta que primero fuimos creados por Dios, fuimos creados a la imagen de Dios. Y que después dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, en San Juan 1, versículo 11, dice que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús, venimos a ser hechos hijos de Dios. Y en Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Génesis 1:27. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando comenzamos a caminar con Cristo, cuando Cristo entra en nuestra vida, entonces comenzamos a andar en la luz. Y recuerde que en las tinieblas no se da cuenta de nada uno. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos a caminar en el camino de la luz. Y entonces, como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y dice Salmo 119, versículo 105. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, cuando comenzamos a caminar en el camino de Dios, entonces vamos dando cuenta de los pasos que nosotros vamos dando. ¿Por qué? Porque estamos viendo la realidad. ¿Y por qué lo estamos viendo? Porque la luz nos está enfocando el camino, nos está mostrando los pasos por donde nosotros debemos de andar. Entonces comenzamos nosotros a entender muchas cosas que no entendíamos. Y entonces comenzamos a entender por qué yo vivo. ¿Por qué vivo yo? Comenzamos a entender eso. Entonces
miramos nosotros, recuerde, Dios no es un Dios que improvisa. Y cuando hablamos de improvisar es que en este momento comenzamos a hacer las cosas, ¿verdad? No, es que Dios ya de antemano lo tenía todo preparado. Volvemos a leer este versículo de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, en el versículo 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿En quién? En Cristo. En Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿cuándo nos escogió? Desde antes que Dios fundara este mundo, ya nos tenía escogidos. ¿Para qué? Claro, con una finalidad como miramos en Jeremías. Dice Dios que le dijo que lo había formado en el vientre de la madre con una finalidad, que iba a ser profeta. Asimismo, aquí miramos en la palabra de Dios que Dios nos creó con una finalidad, para que fuésemos, dice, santos y sin mancha. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, analícese cuánto tiempo tiene de haber fundado Dios este mundo. Entonces, nosotros nos damos cuenta por qué vivo yo cuando nosotros comenzamos a caminar en el camino de la luz y nos damos cuenta que nosotros somos importantes para Dios. ¿Por qué? Porque a través de nosotros Dios va haciendo una obra, el propósito, Dios lo va cumpliendo. Ahora, recuerde, no es que somos los únicos también. Si yo no quiero hacer la voluntad de Dios, habrá otro que lo va a hacer. Y Dios va a usar a otra persona y la va a traer para llevar a cabo su propósito. Pero que lo va a llevar a cabo, sí lo va a llevar a cabo. Nadie va a parar el plan de Dios. Nadie va a parar el propósito de Dios, el cual Dios quiere llevar a cabo. Ahora, Él lo quiere llevar a cabo a través de mi persona, a través de ustedes. Sí lo quiere llevar a cabo. Ahora, tenemos que estar dispuestos, tenemos que nosotros dar los pasos que se necesita dar. Tenemos que avanzar para nosotros poder lograr lo que Dios quiere que se logre en nuestra vida. Entonces nosotros miramos que el hombre antes, cuando vino a esta vida una creación, pero luego el ser humano o nosotros tenemos un encuentro con Jesús y es ahí donde nosotros comenzamos a caminar en la luz. Recuerda, si usted está en una habitación y es de noche y está oscura, no hay luz, usted no ve absolutamente nada. Puede ver unas escaleras al frente suyo, usted se puede caer, ¿verdad? Si está en una habitación que sea en la segunda planta, o de repente usted puede caminar y puede haber algo que usted se puede tropezar, pero como usted no lo ve, usted se cae. ¿Por qué? Porque no hay luz. La luz es la que revela todo. Entonces, cuando usted enciende el foco o la luz de su habitación, entonces usted puede ver los peligros que pueden haber en su habitación. De lo contrario, mientras está oscura, usted no ve absolutamente nada. Entonces la luz revela, la luz muestra el peligro o por dónde nosotros debemos andar o los pasos que tenemos que dar. Entonces, hemos visto una de las interrogantes que las personas se hacen de la existencia de ellos. ¿Por qué vivo yo? ¿Por qué vive usted? ¿Cuál es el propósito de Dios? La segunda interrogante es, ¿importa mi vida? ¿Qué importante soy yo? ¿Verdad? Entonces, si nosotros existimos, si miramos nosotros que Dios nos hizo con un propósito, es que tenemos mucho para contribuir. ¿Verdad? Entonces, ¿importa mi vida? Claro que sí. Todos somos importantes en esta vida. Todos tenemos para contribuir y más cuando nosotros estamos en el reino de Dios. Nosotros tenemos mucho para dar. La Biblia dice que primero Dios nos pide el 30%. Después la palabra de Dios dice que nos pide el 70%. Dios. Después la palabra de Dios nos muestra que Dios nos pide el 100%. Entonces, ¿para qué existo? Nosotros tenemos mucho para contribuir en esta vida, para servir. Dios nos trajo a esta vida para servir,
para ser medios de bendición para otros. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo, o sea, somos representantes de Dios en esta tierra. Entonces, para Dios nosotros tenemos mucho para contribuir para su reino, porque Dios, como le dijo a Jeremías, antes que te formase te conocí, y antes que nacieses te di por profeta a las naciones. Entonces, lo mismo miramos nosotros en Efesios 1, versículo 4, que Dios nos creó con un propósito también a nosotros, y debemos de entender este propósito. Entonces, miramos en Proverbios capítulo 16, Proverbios capítulo 16, la palabra de Dios nos enseña, bendito sea el Señor, en el versículo 4, escuche bien, Dios nos ha hecho para que nosotros le sirvamos a Él, para que nosotros hagamos su voluntad. Dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Entonces, dice, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. ¿Para qué? Para Él mismo. Entonces, Dios, debe saber usted que Dios le creó con una finalidad. Ahora, depende de mí si yo quiero servir a Dios, ¿verdad? Si yo no quiero servir a Dios, entonces me aparto de Dios y comienzo a andar no de la manera que Dios le agrada. Y claro, imagínense lo que lo que espera, pues, cuando una persona se aparta de Dios. Entonces, todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo. Nosotros, Dios nos creó con una finalidad. Nosotros podemos contribuir para su reino. Somos personas que Dios nos utiliza para llevar esa palabra de esperanza al necesitado, para orar por aquella persona que necesita oración, para nosotros interceder por aquel que necesita que se interceda. O sea, somos una herramienta para Dios. Somos un vaso para honra y gloria a nuestro Dios. Cada uno de nosotros que Dios nos ha llamado. Entonces, somos parte del plan de Dios. Recuerde, somos parte del plan de Dios en esta vida. Dios nos hizo con una finalidad. Vamos a cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros hacemos a Dios el centro de nuestra vida, entonces Dios comenzará a revelarse, comenzará a mostrar misterios que nosotros no entendemos, que no se ven con estos ojos carnales. Comenzaremos a ver cosas que nosotros no mirábamos físicamente, pero espiritualmente se comienzan a ver. Vamos a poner un ejemplo, solamente un ejemplo. Una persona lleva la palabra a alguien. Imagínense usted, esta persona reconcilia. Según bíblicamente, esta persona, antes de que no tenía Cristo, su caminar era para el infierno. Entonces, ¿qué sucede? Aquel creyente le lleva la palabra a esa persona que no conocía a Dios, y esa persona acepta a Cristo. Entonces, ese creyente lo que hace es cerrarle la puerta del infierno y abrirle la puerta del reino para que entre al reino de los cielos. O sea, nosotros somos de utilidad para Dios. Nosotros somos, ¿verdad?, parte del plan de Dios. Dios nos hizo con una finalidad. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios capítulo 5, bendito sea Dios, en el versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, dice no hecha de manos, eterna en el cielo. ¿Escuchó usted? Entonces, no solamente nosotros estamos cumpliendo un propósito acá, también Dios tiene un propósito en el cielo con nosotros, ¿verdad? Y eso estaba ya preparado de antes de la fundación del mundo. Todo Dios lo hizo para sí mismo. Todos nosotros fuimos creados para nosotros contribuir en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Todos nosotros tenemos mucho que dar para Dios. Dios nos provee las herramientas para que nosotros se nos haga fácil hacer la voluntad de Dios. Para mí no es difícil hacer la voluntad de Dios. Para mí no es difícil, es fácil, pero es fácil cuando andamos en el Espíritu.
Cuando andamos en la carne no le gusta hacer la voluntad de Dios. Mi carne no le gusta hacer la voluntad de Dios. Mi carne no le gusta someterse a Dios. Entonces, cuando yo comienzo a andar en mi carne, entonces para mí es difícil hacer la voluntad de Dios. Pero cuando yo ando en el Espíritu, hay un deseo en mi vida de hacer la voluntad de Dios. Por eso dice un versículo de la Biblia: bienaventurados los que tienen hambre de Dios, o sea, hambre de Dios, hambre de justicia. Entonces, habla de Dios, ¿verdad? Entonces, qué bonito es cuando la persona anda en el Espíritu, todo se le hace fácil. ¿Por qué? Porque al Espíritu no le es difícil hacer el propósito de Dios. El Espíritu está con ese deseo de hacerlo de arriba, la carne está con el deseo de hacerlo de abajo. Por eso es que cuando nosotros menguamos espiritualmente, ya nuestra carne comienza a tomar control. Y cuando nuestra carne comienza a tomar control, entonces cuando decimos, es que es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra carne ha querido tomar control, tiene más fuerza que nuestro espíritu, porque todos los días tenemos una batalla. El espíritu y la carne. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, la carne está dominada, ¿verdad? Está dominada. Pero cuando nosotros dejamos de orar, de buscar a Dios, entonces la carne tiene dominio sobre el Espíritu. Y es allí donde la persona dice, es que es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque casi no ora, porque casi no busca a Dios. La persona que busca a Dios, todas las cosas Dios se las pone, Dios le va ayudando, Dios no lo deja de la mano. Aún en que sea la situación más difícil de la vida, y recuerde que entre más propósitos grandes, o sea, entre más grande sea la proyección de Dios en nosotros, o sea, el propósito de Dios en nosotros, más fuertes serán las luchas. Pero que Dios nunca nos deja, Dios nunca nos desampara. Para mí, en mi persona, según lo que yo he sentido, para mí es fácil hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿sabe? Si yo dejo de orar, si yo dejo de ayunar, si yo dejo de llenarme de la palabra de Dios, entonces comienzo a olvidarme lo que dice la Biblia y comienza la carne a tomar dominio de mi mente. Y entonces cuando la carne comienza a tomar dominio, entonces digo yo, hermano, ciertamente que es difícil hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque a mi carne no le gusta hacer la voluntad de arriba. A mi espíritu sí. Ahora, si yo ando en el Espíritu, sí, siento que es fácil. Dios pone todos los medios ahí y le clamamos a Dios y hablamos con Él y viene Él y Él nos ayuda. Todo se nos hace fácil cuando andamos en el Espíritu. Entonces dice la Biblia aquí donde leí, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. ¿Qué sucedió? Claro, Dios nos hizo a nosotros. Él nos hizo a imagen y semejanza. Ahora, cuando el hombre pecó, porque el hombre es el que ha destruido, ¿verdad? O sea, el enemigo ha usado al hombre para arruinar lo que Dios ha creado. O sea, el enemigo siempre es el promotor del mal, Satanás. Entonces, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios no los creó para que murieran. Nosotros morimos o dejamos este cuerpo de carne, este cuerpo que Dios nos dio por culpa del pecado. O sea, Adán pecó y la muerte entró y ahora tenemos que dejar este cuerpo. Entonces viene Dios y da una solución. Siempre Dios solucionando los problemas que nosotros creamos. Entonces el problema que Adán creó con Eva, el enemigo los engañó, ¿verdad? Se apartaron de la gracia de Dios, perdieron todo de Dios, la muerte entró a este mundo, entonces el ser humano tenía que morir, ahora tenemos que morir. Entonces viene Dios y da otra alternativa. Ya Dios conociendo, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces, si este cuerpo, esta morada se deshiciera, que es donde mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros, Dios tiene un lugar muy especial en el cielo, ¿verdad? O sea, cumplimos el propósito en esta vida y nos vamos allá de nuevo con el Padre. Entonces, importa nuestra vida. Usted es importante para el reino de Dios. Ahora, ¿usted está disponible? ¿Usted está dispuesto para servir? ¿Usted verdaderamente quiere servir? Porque para eso Dios nos llamó a nosotros, para servir. Entonces fuimos creados para la eternidad. No solamente, ¿verdad?, para vivir en esta vida. Es cumplir el propósito de esta vida y luego nos vamos para el cielo, al lugar que Dios tiene para nosotros. La tercera pregunta sería, ¿cuál es el propósito?
¿Cuál es el propósito? Porque yo vivo, ¿verdad? Entonces, porque yo vivo, importa mi vida, o sea, ¿qué puedo dar yo? ¿Verdad? Hoy que yo existo. El reino de Dios se ha establecido en esta tierra. Y cada uno de nosotros que estamos en Cristo Jesús, somos esa luz, somos el reino de Dios. Y cuando llevamos esa palabra a las personas, nosotros transmitimos el reino de Dios, ¿verdad? Y las personas vienen llegando a Cristo y el reino de Dios va creciendo. Por eso Jesús dijo que oráramos para que descendiese el reino de Dios a esta tierra. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ese es lo que el deseo de Dios, que el reino de Dios, ¿verdad?, esté sobre esta tierra. Y todos nosotros somos personas que Dios nos ha escogido, ¿verdad?, para que nosotros aportemos para el reino de Dios, para que nosotros seamos ese instrumento en las manos de Dios. Entonces, la tercera pregunta es: ¿cuál es mi propósito? Descubrir el propósito de Dios en esta vida es importante. Ahora, ¿cuál es mi propósito en esta vida? El propósito de nosotros de existir es para hacer la voluntad de Dios. En esta vida se pueden tener logros, muchos logros, como volvemos a recalcar, una persona tuvo su profesión, una persona tiene su matrimonio. Yo tenía este propósito de tener un hogar, tener una familia. Este es mi propósito en mi vida, pudiera decir alguien. Pero esas son bendiciones que Dios añade a nosotros cuando nosotros, buscamos el reino de Dios. Yo sé que esto se da. Pero el verdadero propósito de nuestra existencia es hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, claro, Dios añade las demás cosas. Por eso dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? ¿Cuál es el propósito? Es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de usted en esta vida? Es hacer la voluntad de Dios. Entonces hay que buscar el reino de Dios, porque podemos tener logros, sí, en esta vida. Persona puede tener logros en esta vida, pero si esta persona no hizo la voluntad de Dios, hasta ahí nomás terminó todo. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, que esa es la finalidad, ese ha sido el propósito de Dios para que nosotros vengamos a esta vida. Entonces, miramos nosotros, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Entonces, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Poner a Dios como el centro de nuestra vida. Buscar primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Ese es el anhelo de Dios. Entonces, cuando nosotros buscamos el reino de Dios, cuando nosotros nos disponemos para servir a Dios, entonces nosotros vamos a ir descubriendo cosas que no entendíamos. Cosas que ni siquiera se cruzaban en nuestra mente. Dice la Biblia: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Cómo qué cosa? La salvación. ¿Cómo qué cosa? El Espíritu Santo, ¿verdad? Él las reveló a nosotros. Y así sucesivamente, muchas bendiciones que nosotros sabemos que están preparadas para nosotros en el reino del cielo. Entonces, nosotros fuimos creados para ser como Cristo. Por eso leímos ahí, donde leímos en Efesios capítulo 1, versículo 4, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos creados para ser como Cristo, dice la Biblia. No lo digo yo, ¿verdad? Y asimismo, fuimos formados para servir a Dios, ¿verdad? Primero,
Fuimos creados para ser como Cristo y fuimos formados, número 2, fuimos formados para servir a Dios. Ese es el propósito de nuestra vida, aquí, en esta tierra. Y tercero, fuimos hechos para una misión. Fuimos hechos para una misión. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es mi propósito de mi existencia? Entonces miramos, número 1 es que fuimos creados para ser como Cristo. Y número 2, fuimos creados, ¿verdad? Fuimos creados o fuimos formados para servir a Dios, ¿verdad? Fuimos formados para servir a Dios y fuimos hechos para una misión. Dios nos puso en esta tierra para cumplir una misión en nuestra vida. Entonces, hay que buscar primeramente el reino de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y muchas cosas que nosotros anhelamos, Dios las va a ir añadiendo a nuestra vida. Dios va a ir poniendo todo aquello que Él sabe que nosotros necesitamos. Dios es un Dios tan bueno, tan especial, que Él quiere que nosotros disfrutemos de lo que Él tiene para nuestra vida. Entonces, miramos nosotros estas interrogantes que el ser humano se hace. ¿Por qué vivo yo? ¿Verdad? ¿Importa mi vida? ¿Soy importante en esta vida? Porque muchas veces las personas no se valoran. O sea, ese es el enemigo. Por eso es que nosotros miramos muchas veces personas sumergidas en los vicios, en las calles, porque la persona no se valora a sí mismo. Porque el enemigo no le da valor al ser humano, pero Dios sí. Entonces, importa mi vida, usted es importante para Dios. Usted tiene mucho para dar para Dios, ¿verdad? Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad. Bendito sea Dios. Él quiere que usted se esfuerce para Dios poder llevar a cabo lo que Él estableció en su vida. En su vida hay una misión que Dios quiere llevar a cabo. Por eso es que, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Hemos visto nosotros esta palabra muy maravillosa, este tema, vida con propósito. Y Dios pues nos ha enseñado y hemos aprendido muchísimo a la luz de su palabra. Quiero en este momento hacer una oración por aquella persona que le gustaría aceptar a Cristo, que le gustaría entrar en el propósito de Dios. Comenzar a caminar en el camino de la luz, que es la que le va a revelar todas las cosas que la persona necesita que sean reveladas. Y solamente cuando aceptamos a Cristo. Vamos entonces a hacer esta oración por aquella persona que le gustaría aceptar a Cristo, le gustaría reconciliar con Dios. Oremos a Dios. Diga estas palabras. Señor, vengo delante de su presencia. He reconocido que soy pecador. En este momento abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Gracias, Señor, por mi salvación. Deme fuerza para seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Usted que hizo esta oración, ¿verdad? Aceptó a Cristo, reconcilió con el Señor. Vamos hacia adelante. Dios va a cumplir ese propósito por el cual usted está en esta vida, pero es necesario buscar a Dios, ¿verdad? Voy a hacer una oración por usted que está pasando pues, por diferentes situaciones y le gustaría que Dios le ayudara. Recuerde, pongamos en práctica la fe. Hay personas que están enfermas, hay personas que tienen problemas, hay personas que están pasando por dificultades, hay personas que se sienten vacías, hay personas que se sienten solas, aunque esté con su familia, hay personas que tienen espíritus de miedo. Vamos a orar a Dios y yo sé que Dios va a hacer la obra. Oremos a Dios. Padre Santo, Padre glorioso, Padre maravilloso, venimos delante de su presencia, Señor mío, Dios poderoso, dándole gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de poder, Dios mío, llevar esta palabra, de poder bendecir cada vida, Señor.
Su palabra nos enseña, Dios eterno, Dios poderoso, que tú eres el Dios de lo imposible. Señor, tú conoces cada situación, cada detalle que está pasando, cada situación que está pasando cada vida, cada problema, Señor, que está viviendo cada vida. Usted más que nadie conoce porque usted es omnipresente. Dios mío, yo presento cada vida donde se encuentra. Yo vengo declarando, Señor mío, en el nombre de Jesús, la bendición para ella por la fe, Señor. Todo se recibe, sabemos, por la fe. Dios eterno, esa persona que está enferma, sea su mano poderosa ministrando. Señor, sea su mano divina ministrando por las llagas de Cristo. Yo declaro sanidad. Yo declaro bendición en el nombre de Jesús. Dios eterno, esa persona a sí mismo, Señor mío, que necesita ese alimento, Padre, poder alimentar a su familia, necesita un trabajo. Sea usted abriendo esa puerta, mi Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de la oración. Dios eterno, Dios poderoso, Dios maravilloso, gracias, Señor, por libertar, gracias por confortar. Yo rechazo todo espíritu de miedo de ese corazón, de esa vida. Yo rechazo, Padre, todo espíritu de soledad, todo espíritu de angustia de ese corazón. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Declaro la bendición, declaro la victoria en el nombre de Jesús en cada vida, Padre Santo. Gracias, Señor mío, por todo lo que ha hecho, Señor. Gracias por hacer su voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Jesús, y amén, Jesús.